El alfarero sabe muy bien lo que hace. En la Biblia vemos muchos casos de personas que no reconocen el poder o no reconocieron el poder y la soberanía de Dios y tuvieron muy malos resultados sobre su vida. Por ejemplo, estaba Faraón por su terquedad, por su dureza de corazón, por no hacer lo que Dios le pedía que hiciera. Casi exterminó al pueblo de Egipto en ese momento. Nabucodonosor, rey de Babilonia, el mismo rey Herodes, todos ellos no estuvieron de acuerdo con lo que Dios le decía que tenía que hacer. Pero aquellas personas que decidieron confiar, aquellas personas que deciden esperar en Dios, mi hermano, y siguen su consejo, siempre van a obtener grandes logros y victorias. Amén. No se trata, mi hermano, de conseguir lo que queremos. No es eso, sino de alcanzar aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros. No se trata de satisfacer nuestros deseos, pues nuestra carne nos lleva o nos tienta a eso. No se trata de satisfacer nuestros deseos, sino de alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida. Y vaya que si hay propósito de Dios para nuestra vida. Recordemos que para Jesús hacer la voluntad del Padre Celestial sobre la tierra cuando Él estuvo aquí fue su prioridad. Era la prioridad que Él tenía, cumplir con la voluntad de su Padre Celestial, con cumplir aquello que se le había encomendado. Y aunque a veces esto implicaba en la vida de Jesús dolor, cansancio, esfuerzo, desgaste. Y es por eso que el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, se le cruza la idea de decirle a su Padre Celestial, si es posible, quita de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y si hay algo, mi hermano, que el alfarero sabe, es hacer muy bien lo que hace, de ejercer su oficio con excelencia. Y la Biblia dice que fuimos creados, cada uno de nosotros, por la mano de Dios. Poneme en pantalla Génesis 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, dice el Génesis, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Cuando el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, crea la tierra, decide gobernarla a través del hombre. Y como nos dice este versículo, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y el término formó, en este caso, se traduce de la palabra hebrea yatzar. A ver, repita conmigo, yatzar. ¿Vio? Ya habla hebreo, muy bien. La cual es un término técnico en la alfarería. Y yatzar tiene varios significados. Se le puede dar varios significados. Por ejemplo, introducir en un molde, ser formado, ser amoldado, dar una forma deseada a algo. Entonces, cuando Dios decide crear al hombre, tomó del polvo de la tierra, y aquí cuando hablamos de polvo de la tierra estamos hablando de la tierra misma, del barro, del lodo, para hacer al hombre de acuerdo a su propósito. Él tenía un propósito para con el hombre. Y el propósito de Dios era que el ser humano fuera su embajador en la tierra, fuera su representante, que ejerciera la administración sobre la creación de este planeta, su representante en la tierra. Y por eso el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Era uno que portaba
o llevaba la gloria, el poder, la autoridad e imagen de Dios mismo. ¿Se da cuenta, mi hermano, la importancia y la responsabilidad que Dios había puesto sobre su creación? Era el hombre el que portaba o llevaba la gloria, el poder y la autoridad y la imagen de Dios mismo en su persona. Y lamentablemente, todos sabemos la historia. El pecado, las malas decisiones, afectaron ese propósito. Y entonces se perdieron los privilegios y se perdieron las condiciones iniciales que Dios había dado. Pero en el tiempo perfecto de Dios, Dios envía a su Hijo Jesucristo a la tierra para redimirnos y restaurar lo que se había perdido y lo que se había dañado. Aquello que se había deformado por el pecado en el hombre, Jesucristo viene a darle nuevamente la forma original que Dios quería que tuviera. Y es por eso que cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, Gálatas 4:19, les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esa imagen, esa semejanza que teníamos al principio y que se dañó por el pecado, mi hermano, es Cristo quien ha venido a restaurarla en cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Está ahí? Muy bien. Esta restauración, esta formación de Cristo en cada uno de nosotros implica nuestra rendición a su voluntad. Dios no puede volver al diseño original si nosotros no rendimos nuestra voluntad a lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Pues a lo largo de la Biblia vemos que si el hombre no se dispone para Dios, no tiene esa predisposición para Dios, difícilmente los planes divinos en la vida de cada uno de nosotros, en la vida del ser humano, se lleguen a cumplir. Es necesario, mi hermano, entonces, disponer nuestra voluntad en las manos de aquel que nos creó, o sea, en las manos de nuestro Padre Celestial. Y precisamente el apóstol Pablo es una muestra de la misericordia de Dios, pues siendo perseguidor de la iglesia, Cristo lo llamó a predicar la gracia que perseguía. Y por eso Jesús le dice: instrumento escogido me es este. Allí en 9:15, en Hechos 9:15, Jesús le dice: instrumento escogido me es este. Y en esta mañana, mi hermano, mi hermana, Dios te está diciendo lo mismo. Instrumento escogido me sos. La palabra instrumento aquí se traduce del término griego skeuos, que tiene varios significados. Y entre ellos el significado es vasija, vaso, recipiente, cerámica, cuerpo. Palabras que nos recuerdan y que nos deben recordar siempre que cada uno de los hijos de Dios es una vasija, creada con el polvo de la tierra, creada por manos celestiales, poderosas, santas, en la que el Señor pone sus tesoros y nos crea con diversos propósitos. No todas las vasijas están hechas iguales. Si no, mirá al de al lado y fíjate cuán diferente esa vasija es a tu vasija. Así como las vasijas creadas por el hombre responden a diferentes propósitos. El hombre, el alfarero humano, hace vasijas de acuerdo a la necesidad que tiene. También las vasijas creadas por Dios responden a diferentes planes y a diferentes propósitos. El éxito de la vasija, de que una vasija realmente sea útil, reside en aceptar su diseño. Debemos aceptar el diseño que Dios nos dio.
y debemos caminar en el plan para el cual fue creada. Es decir, cumplir con el oficio para el cual fue planeada. Si Dios te hizo florero, pues vos no podés llevar otra cosa que flores. Si Dios te hizo tacita de café, pues no podés llevar otra cosa que café. Y si Dios te hizo una tinaja grande, robusta, pues estás diseñada para llevar gran cantidad de elementos dentro de vos. Y tenemos que cumplir con el diseño que Dios nos dio, porque no fue aleatorio ni al azar. Dios tiene todo planificado, y si te diseñó de una manera, es porque ese diseño le va a servir y le va a ser útil en la obra que Dios tiene preparada para vos. ¿Amén? Y como alfarero, Dios es nuestro dueño. Él es el Señor y soberano Rey sobre nuestra vida. Romanos 9, 20, 23 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Este pasaje, mi hermano, nos enseña sobre la soberanía, sobre el poder de Dios sobre los hombres. La soberanía y el poder de Dios sobre tu vida, sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí hoy sentados escuchando. Inicialmente menciona el ejemplo del alfarero y el barro, en donde el alfarero tiene toda la soberanía, toda la autoridad y poder para hacer la vasija de barro como a él se le antoja, como él quiere. Y nunca la vasija de barro cuestionará al alfarero diciéndole: ¿por qué me has hecho así? El alfarero divino tiene todo el poder y el gobierno para hacer de la misma masa, del mismo barro, un vaso para honra y otro para deshonra. En el contexto de esto, si lo leemos en su contexto, el contexto habla del faraón, quien oprimía a Israel y no lo dejaba ir a adorar a Dios. Una y otra vez el Señor envió a Moisés a hablar con Faraón, pero Faraón endurecía su corazón y poco a poco se fue convirtiendo en un vaso para ira. Los versículos 22 y 23 de Romanos 9 nos hablan de vasos para ira y de vasos para misericordia. Poneme 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. El hombre, mi hermano, tiene libre albedrío. Usted no dejó de ser usted cuando recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Usted siguió siendo usted, con su libre albedrío, con el derecho a elección, a elegir, a pensar. Es decir, tuvo libre voluntad. Y el ser humano se define con sus decisiones, en ser un vaso de ira o en ser un vaso de misericordia. Usted tiene la elección. Ese vaso, esa vasija que Dios formó, usted tiene la decisión de qué ponerle adentro. Si ponerle realmente el pecado, el mundo, la miseria, lo que ofende a Dios y convertirse en un vaso de ira, o llenarse de la presencia de Dios y convertirse en una vasija repleta a rebosar de la misericordia de Dios. Dios todo lo sabe. A Él no se le escapa ningún detalle, mi hermano. Incluso sabe tus pensamientos de mañana. Vos todavía no tenés ni idea lo que va a pasar mañana, ni lo que vas a pensar, pero Dios ya tiene tus pensamientos, el conocimiento de esos pensamientos del día de mañana, sin intervenir en tu proceso mental.
Dios sabía que el faraón endurecería su corazón y que solo con las 10 plagas dejaría salir a Israel de Egipto. El faraón endureció su corazón delante de Dios y cada vez más duro, de modo que el juicio del Señor vino sobre él y sobre su imperio. Se convirtió en vaso de ira. Y el poder de Dios vino sobre Egipto y este imperio fue prácticamente destruido. A nosotros nos ha alcanzado la gracia de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Y los que no éramos pueblo de Dios, vinimos a ser pueblo de Dios. Linaje especial, real sacerdocio, hijos del Dios viviente. Porque yo les recuerdo que Jesús no vino a salvarte a vos, no vino a salvar al gentil. Jesús vino a redimir al pueblo judío. Pero como el pueblo judío le rechazó, Él abrió el abanico y dijo, vengan todos aquellos que creen en mí. Y allí es en donde a cada uno de nosotros nos bendijo con la salvación. A nosotros nos ha alcanzado la gracia de Dios en Cristo Jesús, se lo vuelvo a repetir. Y los que no éramos pueblo de Dios, que no estábamos en los planes de Dios, mi hermano, vinimos a ser pueblo del Señor. Vos sos pueblo del Señor, vos sos linaje especial, real sacerdocio, pero sobre todas las cosas, hijos del Dios viviente. Este es un momento para decir, gracias Señor Jesús, por haberme traído al conocimiento de tu verdad y alcanzarme con tu gracia y misericordia. Ahora, hay algunas actitudes que debemos tener muy en cuenta ante la formación divina, esa formación divina que Dios quiere darte. Poneme en pantalla Jeremías 18, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, oh casa de Adolfo Sordó. Amén. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, dice Dios. Y mediante esta figura, mi hermano, Dios le habla a Jeremías para que anuncie al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, el mensaje del Señor. Y les recuerda que Él es como el alfarero con el barro y que tiene a todo Israel en sus manos. Dios hará, mi hermano, su buena voluntad en cada uno de ellos, y Él hará su buena voluntad en cada uno de nosotros, y no solamente su buena voluntad, sino que cumplirá su propósito con esta, la casa de Adolfo Sordó. ¿Está ahí? Bien. Para que todo el proceso del barro salga bien y se llegue a una buena vasija al final del trabajo, es necesario que exista humildad y que exista mansedumbre de corazón. Pues el orgullo, la soberbia, el egoísmo, son como piedras o como la basura que ensucian y afectan el barro. Y por eso Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso es que debemos tener en cuenta nuestras actitudes
y tener actitudes correctas ante la labor formativa de Dios en cada uno de nosotros. Porque si el barro no está en la consistencia que tiene que tener y en la pureza que tiene que tener, pues la vasija va a salir con defectos. Y si bien Dios puede desarmarla y volverla a hacer, está en cada uno de nosotros que implementemos en nuestra vida la humildad para que Dios trabaje de acuerdo a su voluntad y que la formación que Dios quiere darte sea la que Él realmente desea, la que Él realmente pensó para vos. Y para eso debemos considerar lo siguiente. Hay algunos puntos que les quiero dar. Y el primero es, confía en la buena voluntad del alfarero divino. Nuestra vida, mi hermano, está en sus manos, en las manos de Dios. Nuestra vida está dependiendo continuamente de lo que Él decida para cada uno de nosotros. Él es un Dios bueno y todo lo que hace es para nuestro bien, aunque a veces parece de que no, pero todo al final es para nuestro bien. Algunas cosas quizás serán y han sido difíciles de entender por nosotros en algún momento de nuestra vida, pero el Señor todo lo hace para salvación y bendición nuestra. Confiemos en la buena voluntad de nuestro Padre Celestial, de nuestro alfarero divino. Segundo, debemos confiar en la protección del alfarero. Nada se sale de las manos de Dios, nada se escapa de su control. El Señor protege sus propósitos. Él cuida el propósito que te ha dado a vos. Y como vos sos el factor fundamental de ese propósito, su cuidado está sobre tu vida, su protección está sobre tu vida. El alfarero toma el barro en sus manos y sin duda las mejores manos, las más confiables, las más poderosas. La mano de Dios protege, mi hermano, a su pueblo y nada ni nadie lo puede tocar sin el permiso del Señor. Nadie puede tocarte sin el permiso del Señor. Fíjense ustedes que el diablo tuvo que ir a pedirle permiso a Dios para tocar a Job. Si no, no lo podía hacer. Y Dios, pues, si lo permite, si Él da su permiso, es porque vos tenés que aprender algo. El tercer punto en esto es, espera con gozo los tiempos del alfarero. Por lo general cuesta esperar, ¿sí? Somos ansiosos, somos impacientes muchas veces. Y esto se debe a que deseamos las cosas en nuestro tiempo. Luchamos con la ansiedad porque tenemos miedo o porque tenemos motivos egoístas muchas veces, pero las mejores cosas son las que se dan en el tiempo perfecto de Dios. Allí están las mejores cosas esperándonos, en los tiempos de Dios. Otro punto, permite al alfarero dar la forma que él quiere a su vasija. No todos son salmistas, no todos son predicadores, no todos son pastores. No todos los pastores van a pastorear mega iglesias. Pero sí todos debemos dejar que Dios haga de nosotros el instrumento que Él quiere. Él quiere tener un instrumento listo, preparado, afilado, con buen funcionamiento para cumplir el propósito que Él tiene para vos. Confía en la perfecta sabiduría del alfarero y Él, en su poder, te va a transformar. Él tiene poder transformador, mi hermano. Con sus herramientas, el alfarero da forma a la vasija. El alfarero quita las asperezas, saca los materiales que echan a perder la vasija, purifica el barro, lo prepara para que esa vasija salga perfecta. En el taller del alfarero encontramos diversas herramientas, cuchillos para cortar, raspadores, punzadores, las brochas, los pinceles, diferentes tipos de lija, etc.
herramientas que Él utiliza para perfeccionar la vasija que quiere hacer. Y por supuesto está el torno y el horno finalmente. Todas ellas tienen propósitos específicos. Por ejemplo, raspar las partes toscas de la vasija. Cuando nosotros llegamos al Señor, muchas veces tenemos partes en nuestra vasija que van a estropear el propósito de Dios. Pues hay que rasparlas, hay que lijarlas, hay que sacar las asperezas, debe quitar las partículas que estorban, cortar ciertas secciones del barro, rebordes que pueden ser afilados y lastimar. En el torno se le da la forma a la vasija y con las manos del alfarero la principal herramienta, la que termina dándole forma. Y tal vez algunos momentos de formación son dolorosos. No todo es color de rosa en la vida del cristiano, pero son necesarios, pues el objetivo del alfarero, mi hermano, es que la vasija quede bien. No a medias, ni con malos materiales que echen a perder luego el contenido que en ella se va a depositar. Después de quitar todo eso, todas las impurezas, todos los materiales inapropiados que el barro contiene y de darle forma a la vasija, debe el alfarero llevarla al horno, donde la temperatura le dará la dureza necesaria a la vasija para que cumpla finalmente con el diseño que Dios le da. Y debemos confiar en el poder restaurador del alfarero. Debes confiar en ese poder restaurador. Dios tiene el poder de reparar lo dañado y restaurar lo que se ha perdido, mi hermano. Ese poder restaurador que tiene Dios es el poder que va a reparar aquello que vos considerás dañado, aquello que considerás que ya no tiene arreglo, pero Él lo va a restaurar. Él va a restaurarlo, lo va a hacer a nuevo, lo va a corregir. No es que lo va a emparchar, lo va a hacer a nuevo, mi hermano. Y lo que has perdido, Dios lo va a añadir nuevamente. Si llegaste a Dios con una asa rota, pues Dios la va a volver a hacer. Porque la vasija tiene que tener el diseño que Él pensó desde un principio. Amén. Pase el equipo de adoración. Por eso Dios toma la vasija. Dios te tomó en algún momento esa vasija que se había echado a perder, pues Él la hizo nueva. Vos sos una vasija nueva desde el momento que llegaste a los pies de Cristo. Desde el Edén, mi hermano, desde las generaciones antediluvianas hasta que entremos en el reino eterno, lo más valioso para Dios, ¿saben qué es? Es aquel corazón que hace su voluntad. No hay nada más valioso para el Señor que el corazón del hombre que hace la voluntad de Dios. A Él no lo sorprende nada. No lo sorprendió la Torre de Babel, ni lo sorprendió la Gran Babilonia, ni el majestuoso templo de Herodes. A Él lo cautivan los corazones que se rinden a su voluntad. Esos corazones cautivan el corazón del Señor. A Dios no le sorprende una gran montaña de oro. A Él simplemente le agrada un corazón dispuesto a hacer su voluntad. ¿Sabe, mi hermano? No hay nada imposible para Dios. Vos pudiste llegar a los pies del Señor realmente lleno de grietas, ajado, saltado, como dije recién, quizás con alguna parte faltante en la vasija, como puede ser un asa. Pero para el Señor no hay ninguna cosa difícil que Él no pueda restaurar, que Él no pueda arreglar, que Él no pueda sanar. Todo está en la voluntad de nuestro Padre Celestial, de hacer lo mejor por aquella vasija
que fue creación de Él. Pero sí hay algo que nosotros debemos hacer. Hay algo que nosotros debemos hacer, y eso es que debemos rendir nuestra voluntad a Él. Hoy debemos rendir nuestra voluntad a Él. Pedirle y permitir que haga su voluntad en cada uno de nosotros. Él está dispuesto, Él está esperando que vos pidas hacer su voluntad en tu vida. Y es por eso que aún en el momento más difícil de su vida, Jesús dijo: Padre mío, que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús era una vasija perfecta, enviada a la tierra para cumplir el propósito que Dios le había dado. El objetivo era morir en la cruz, sacrificarse por cada uno de nosotros. Debemos confiar en el poder restaurador del alfarero.